y vamos a estar en Romanos 8, 28. Si tiene necesidad de una Biblia, aquí en la parte de atrás tenemos unas Biblias y el pasaje de esta mañana se encuentra en la página 991 de esta Biblia de la parte de atrás. 991. Es Romanos 8, 28. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Padre, te agradezco por permitirnos reunirnos en tu nombre esta mañana y te ruego que permitas que este mensaje nos revele otra faceta de tu glorioso reino sobre todas las cosas. Padre Santo, que tu pueblo sea edificado y que tú seas exaltado mientras contemplamos tu providencia en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo y nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay una película que salió en 1994 que se llama Forrest Gump. ¿Alguien ha visto esa película de Forrest Gump? Casi todos, ¿verdad? Ya tiene 31 años esa película. Forrest Gump es una película que relata 30 años de la vida de un hombre con una discapacidad mental. Es una película muy famosa, con el rol de protagonista desarrollado por Tom Hanks. Aquí podemos ver una foto de Tom Hanks en esa película. Y no voy a entrar en los detalles de esta película, pero quisiera compartir una frase dicha por Forrest Gump en esta película. Me imagino que ya saben cuál es. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y hay mucha verdad en este dicho, ¿verdad? Hay un gran misterio en lo que nuestras vidas contienen y a menudo nos encontramos rascando la cabeza tratando de entender cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas. No sabemos qué hay delante de nosotros, pero sabemos que nos espera, como una caja de chocolate, un cambio de sabor, ya sea dulce o amargo. Hay tiempos dulces de bendición, tiempos para aprender, tiempos de felicidad, tiempos de paz. Hay tiempos sabor a frambuesa o a caramelo, que recordamos con gran nostalgia, dependiendo de nuestro gusto. Hay tiempos amargos, de tristeza, tiempos de luto. Incluso hay tiempos sin sabor, que nos llenan de frustración o de padecimiento. Hay tantas vueltas y revueltas que apenas estamos al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero hermanos, también hay tiempos de sufrimiento, momentos que deseamos que hubieran terminado antes de que comenzaran. Y cuando se trata del sufrimiento, las cosas cambian, porque la mayoría de nosotros estamos sufriendo no en una sola temporada, pero toda la vida. Nuestra vida es sufrimiento. Y sería una mentira insinuar que todos estamos bien. Tal vez aparentamos estar bien y tal vez respondemos que estamos bien cuando se nos pregunta cómo estamos, pero detrás de una sonrisa cálida y amigable y bonita, estamos sufriendo. Y el sufrimiento se manifiesta en nuestras vidas como una enfermedad, como una deuda que no hemos podido pagar, con facturas que no disminuyen. Es la pérdida de un ser querido. Es el divorcio. Es tener un hijo descarriado que no quiere escuchar. Es estar lejos de nuestra familia durante mucho tiempo, por años, y no poder visitarlos debido a ciertas circunstancias. Es recibir una mala noticia que imposiblemente no pudo ser peor. Es hacer todo lo posible para construir algo sólido, con buen fundamento, haciendo las cosas bien, asegurándonos de tomar todo en cuenta, pero de la nada viene un huracán, o un terremoto,
una ola enorme, un tornado, y destruye todo lo que hemos construido. Nuestros sueños y nuestros planes, incluso nuestra vida, queda en ruinas y solo podemos admirar la destrucción que ha quedado. ¿Usted se ha visto en esa situación? Y la verdad es que estas cosas nos afectan enormemente, porque el sufrimiento nos hace rendirnos y perdemos la esperanza, tiramos la toalla, como se dice a veces, perdemos el afecto que teníamos antes y las ganas que teníamos para caminar adelante se nos van. Y puede ser que a causa del sufrimiento envolvamos nuestra forma de ser en un caparazón, para que nunca jamás bajemos nuestra defensa. Porque el dolor es fuerte y el sufrimiento no es agradable. El sufrimiento también nos puede causar a cuestionar a Dios. Dios, eres un buen Dios. Estás en control de mi vida, tú controlas este mundo entero. Ahora, ¿por qué tengo que sufrir en esta vida? Todos los días, por lo que parece no tener razón. ¿Por qué me estás causando este sufrimiento, Dios? Yo te busco y yo sé que estás ahí, pero ¿realmente te importa lo que me está pasando en este momento? Hermanos, en un sentido amplio, se puede entender que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? La palabra nos dice que Dios creó todo de la nada. Acabamos de cantar que Jesús es el Señor de la creación. Él sostiene todo por el poder de su palabra. Él es todopoderoso. A causa de esto podemos deducir que, en base a la Biblia, que Dios tiene la sabiduría para diseñar y crear cada molécula, cada célula, cada galaxia. Él controla cada segundo que pasa. Él controla cada latido de nuestro corazón. Él controla cada respirar de nuestro ser, de nuestros pulmones. Y nada se mueve sin propósito, sin razón, y nada sucede por coincidencia. Pero aún sabiendo estas cosas, hermanos, los motivos de Dios permanecen un misterio para nosotros. No podemos entender por qué suceden las cosas y por qué no suceden las cosas. Yo quisiera definir lo que estamos hablando ahorita. No estamos hablando de la soberanía de Dios, aunque eso tiene un rol esencial en lo que estamos diciendo. Lo que estamos describiendo es la providencia de Dios. Y para darles una definición clara, la providencia de Dios es el plan de Dios y su interacción con su creación. Es la acción de Dios gobernando toda su creación y todas sus criaturas y todas sus acciones también. Entonces, cubre un aspecto bastante grande de la obra de Dios, de las obras de Dios. Hermanos, obviamente sabemos que Dios es un Dios justo, que no toma por inocente al culpable, y es a veces un privilegio poder ver la justicia de Dios actuar casi instantáneamente a nuestro alrededor, porque podemos ver eso a causa de que Dios instituyó los gobiernos y las leyes judiciales para prevenir que el pecado se descontrole y que domine la tierra. Por ejemplo, cuando un violador o un asesino va a prisión, eso tiene lógica, tiene sentido eso. La gente debe de ser castigada por romper la ley. Y ahí vemos que Dios demuestra su providencia de una manera lógica para nosotros. Otro ejemplo, cuando una persona roba o cuando alguien está manejando su vehículo y está ebrio, la policía lo va a arrestar y lo va a llevar a la cárcel. Eso es en la providencia de Dios. Ahora, ¿qué tal de las cosas que suceden a nuestro alrededor o en nuestras vidas que parecieran suceder como si no hubieran consecuencias? ¿Qué tal de esas cosas? Cuando las cosas pasan y nadie es hallado culpable. Cuando hemos sufrido una gran injusticia y no se halla la justicia. Cuando alguien ha transgredido contra nosotros con mala intención y nos quedamos sufriendo los resultados de la maldad de otros. Algo que nunca tuvo que pasar, pero pasó y ya. Como que no hay una respuesta.
Cuando las cosas que nos causan el sufrimiento no tienen una explicación, ¿será que Dios miró hacia otro lado en el momento justo? ¿O realmente fue que Dios permitió que eso sucediera? Son preguntas que a veces surgen en nuestra mente. Y unas explicaciones básicas del sufrimiento pueden ser estas. Número 1, tal vez estamos sufriendo por hacer el mal, ¿verdad? Número 2, tal vez estamos sufriendo mientras pagamos las consecuencias de no ser diligentes en nuestra vida. Número 3, tal vez estemos sufriendo por hacer el bien. Las tres obviamente son lícitas. De repente hemos visto las tres en nuestras vidas. Y las primeras dos son causadas por nosotros mismos. Pero la tercera tiene un propósito especial. Y ese propósito está escondido en la providencia de Dios, que es el tema de esta mañana. Pero sin embargo, estas tres explicaciones que he expresado duelen. Estas tres formas de sufrimiento duelen. El sufrimiento es doloroso. Y de repente puede ser que el dicho de Carl Sandburg sobre la vida, de repente es un poco más preciso que el de Forrest Gump. Que la vida es como una cebolla. La desenvolvemos una capa a la vez y a veces lloramos. Queridos hermanos, el versículo que leímos al principio nos enseña que la providencia de Dios, incluso cuando la vida se sienta descontrolada o injusta, está cumpliendo el propósito de Dios. Y a pesar de que como la cebolla, las capas de la vida se desenvuelven y nos causan daño a veces, debemos de reconocer que hay un propósito divino en cada etapa de nuestras vidas. Entonces, como veremos en Romanos 8:28, Dios usa el dolor y el sufrimiento en nuestra vida para nuestro bien y para cumplir sus planes. Entonces, leamos nuevamente este versículo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este pasaje podemos ver muy claramente dos elementos que nos ayudan a entender la providencia de Dios, hermanos. Estos dos elementos son el pueblo de Dios y el propósito de Dios. Y comenzaremos discutiendo el pueblo de Dios. ¿Quiénes son del pueblo de Dios? Aquí muy claramente podemos ver que el pueblo de Dios es el que ama a Dios y el que es llamado. Ahí claramente lo dice este versículo. No es para hacer una distinción porque este es un pueblo, un solo pueblo. El pueblo de Dios es aquel que profesa a Cristo como su Señor y Salvador, que ha sido atraído por el poder del Espíritu Santo, ha sido llamado, que ha podido ver que sin la obra de Cristo en la cruz está destinado a condenación eterna. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios una vez fue ciego, una vez caminó en la oscuridad del mundo, pero fue llamado de esa oscuridad a la maravillosa luz de Cristo. Ha podido ver que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ha visto la importancia de la santidad. El pueblo de Dios es aquel que ama a Dios por medio de su Hijo Jesús. Es aquel que camina en justicia, que busca la santidad, que vive de acuerdo con el Espíritu Santo que está en su interior. Y el pueblo de Dios está compuesto de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, resumidos por Jesús en Mateo 22, del 37 al 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el pueblo de Dios también reconoce que amar a Dios es obedecer a Dios. Esto lo dice Jesús mismo en Juan 14:15. Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amar a Dios implica guardar sus mandamientos. Así que podemos entender que el pueblo de Dios es un conjunto particular
de personas apartadas del mundo en su conducta y en su relación con Dios. Estas personas no se identifican con el mundo, se identifican con Dios. Estas personas no viven como el mundo, sino viven como peregrinos en este mundo. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque en muchas ocasiones el sufrimiento de la vida puede llevarnos a dudar nuestra identidad como pueblo de Dios. A veces las ganas desvanecen de permanecer en Cristo y a causa de esa deficiencia de tener la identidad en Cristo, abrazamos al mundo. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Pero yo quiero animarles esta mañana, hermanos, si en algún momento usted ha sentido la seriedad del pecado y que el ser un pecador lo hace enemigo de Dios, pero usted en vez ha recibido el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo mediante la fe, entonces usted es del pueblo de Dios. Usted es de aquellos que han sido llamados por Dios. Y si tú eliges continuamente dejar atrás tu antigua manera de vivir y buscas agradar a Dios al seguir la santidad y la justicia, entonces eres del pueblo de Dios. Eres de aquellos que aman a Dios. Aun si has perdido tu camino, pero una vez oíste la verdad y esa verdad te transformó la vida, no permitas que los achaques de la vida te alejen de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y sigue a Jesús. Hermanos, al estudiar lo que es ser parte del pueblo de Dios, la pregunta que debemos hacer naturalmente es, ¿encajamos en la descripción del pueblo de Dios? ¿Nos hemos examinado en relación a este texto esta mañana? Si no pasaste tu propia examinación esta mañana y aún estás viviendo una vida de pecado, una vida alejada de Dios, invoca el nombre de Jesús esta mañana. No pierdas el tiempo, no endurezcas tu corazón. La vida y la muerte no son temas ligeros para dejarlos para otro momento. Y si es posible, habla conmigo después del servicio o llámame durante la semana, mándame un mensaje y hagamos una cita para platicar cuando sea lo más conveniente para ti. Yo estoy disponible para ti. Pero si has puesto tu fe y confianza en Jesús, este versículo fue escrito por el apóstol Pablo para animarte esta mañana. Y este texto comparte una verdad profunda, y es que el pueblo de Dios sabe que todas las cosas trabajan en armonía para que se cumpla el propósito de Dios. Aquí el texto comienza diciendo, y sabemos. Ahora, esta mañana tú sabes que todas las cosas trabajan juntas para el propósito de Dios y para tu bien. ¿Lo reconoces en tu vida? ¿Lo afirmas en tu vida? Hermanos, esta palabra saber no es un conocimiento intelectual, no es estar convencido de algo, no es un conocimiento superficial o un conocimiento de pensamiento optimista, no es ver una foto de la Torre Eiffel y decir que hemos viajado a Francia, porque eso no es correcto, ¿verdad? Esta palabra saber es un saber que tiene experiencia, que ha sido probado. No es un razonamiento abstracto, es un conocimiento que proviene de la prueba y de la experiencia. No es solo mirar una foto de la Torre Eiffel, para regresar a ese ejemplo, sino es subir a un avión y subirse a un tren y subirse a un taxi y caminar y después palpar, ver con tus propios ojos ese monumento tan famoso. Ahí uno puede realmente decir, sí, yo he ido y yo he visto la Torre Eiffel. Entonces, este saber no es teoría, es verdad acompañada con práctica. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Dios sabe? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de saber esta mañana? Necesitamos saber que todas las cosas trabajan juntas para bien. Ahí lo dice en el texto, en la primera frase. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa todo? Todo es todo. Estamos hablando de todas las cosas. Hablamos de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo desagradable. Y el texto dice que todas las cosas trabajan juntas para bien. Todas las cosas trabajan en sinergia para nuestro bien. Entonces, si eres pueblo de Dios, te desafío a encontrar consuelo en el hecho de que todo sucede por una razón, y esa razón es tu bien. Amén. Nada en tu vida sucede por coincidencia. Y si nada en tu vida es coincidencia, entonces el sufrimiento por el que estás pasando en tu vida en este momento tiene un propósito. No te agotes. Persiste. Sigue adelante. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito del sufrimiento, hermanos? Si sabemos que Dios ha arreglado cada aspecto de tu vida, grande y pequeño, y ha permitido que cada circunstancia en tu vida, aun el sufrimiento, trabaje para tu bien, ¿qué debemos de saber sobre esto? Cuando la luz al final del túnel está tan lejos que es casi imposible verlo. Cuando tenemos que soportar temporadas de sufrimiento o años de conflicto o incertidumbre, esto parece una locura, parece no tener sentido. Pero al contemplar las cosas, recordemos que los planes de Dios son un misterio para nosotros hasta que nos es revelado el propósito bueno y perfecto de Dios. Siempre hay luz al fin del túnel. Y hermanos, una historia perfecta para explicar la providencia de Dios en medio del sufrimiento se encuentra en el libro de Génesis. Yo estoy seguro que todos están familiarizados con la historia de José. Y en estos momentos no tengo la oportunidad de compartir todos los detalles magníficos de esta historia, pero le animo que lea la historia de José en Génesis, capítulo 37 al capítulo 50. Ahí una tarea para cada uno de ustedes, si no ha leído o meditado en la historia de José, lea Génesis esta semana, Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Cuando comience a leer esta historia, no va a querer dejar de leer esta historia, porque es impresionante. Y esta historia de José cuenta que él era amado por su padre Jacob, pero era totalmente odiado por sus hermanos. Tanto así que lo vendieron como esclavo, y mientras era esclavo fue acusado falsamente de deshonrar la esposa de su amo Potifar, y después fue arrojado en prisión. Vez tras vez vemos que el sufrimiento aumenta y aumenta y aumenta en la vida de José. Y esto tuviera sentido lógico si José fuera un malandro, pero José no se merecía ninguno de estos sufrimientos. Él era un hombre que temía a Dios, que buscaba obedecer a su padre y caminar en justicia ante Dios. Entonces puedes imaginarte lo que pasaba por la mente de José mientras era llevado del lado de su familia. Aquí en Génesis 37, 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos, hablando de los hermanos de José, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo me pongo en su lugar, en el lugar de José, y realmente me hubiera quebrantado al oír esas 20 monedas caer en manos de esos mercaderes. Aquí en el Salmo 105 tenemos un relato distinto de la misma historia. Salmo 105, 17b al 18. A José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona.
padeciendo por hacer el bien, padeciendo siendo inocente. Imagínense las oraciones de José. Oh Dios, de ser el hijo favorito de mi padre, con una túnica bella de distintos colores, a ser vendido. O peor, a ser encarcelado. Dios, qué bien ha de venir de esto. Ayúdame en este tiempo difícil. Hermanos, yo quiero remarcar esta mañana que el propósito de Dios nunca fue prevenir el sufrimiento de José. Fue cumplir su perfecta voluntad. Y José no pasó por un sufrimiento sin sentido, no fue un sufrimiento vacío. Esta fue la forma en que Dios pudo preservar al mismo pueblo que le había hecho daño a José. En su soberanía, Dios usó el sufrimiento y la humillación de José para luego exaltarlo sobre todo el pueblo de Egipto, siendo el segundo al mando al faraón. Y es una historia que desenrolla este relato impresionantemente. Nuevamente le animo a que lea esta historia. Y hacia el final, en el capítulo 45, mientras confrontaba a sus hermanos por las cosas que habían hecho, José pudo entender los propósitos de Dios porque vio la mano providencial de Dios en acción. Ahí en Génesis 45, este es José hablando con sus hermanos. Y ahora no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque este es el segundo año de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni labranza ni cosecha. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis aquí, sino que Dios, y me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, a medida que José meditaba sobre la situación en la que él se encontraba, él pudo ver el propósito de Dios en su sufrimiento. Él pudo entender que si no hubiera sido vendido como esclavo y si no lo hubieran arrojado en prisión, él nunca habría tenido la oportunidad de estar en la situación en la que estaba ahorita. En la providencia de Dios, Él permitió el sufrimiento de José para liberar y preservar al pueblo entero de Israel. Y esa fue la obra de Dios, el plan de Dios, permitiendo que las cosas sucedieran, pero aún estando en control y cumpliendo sus propósitos. Y José explica esto 3 veces en el texto que acabamos de leer. En el versículo 5, haciendo un paráfrasis de esto, ustedes me vendieron, pero Dios me envió. En el versículo 7, Dios me envió para preservarlos. El versículo 8, ustedes no me enviaron aquí, sino que Dios me envió. Entonces, es esencial, hermanos, entender que a través del sufrimiento, los planes de Dios perseveran y se cumplen. Esa es la realidad de nuestras vidas, hermanos. Entonces, José reconoce lo que ha sucedido y finalmente ve el propósito por el que pasó por todo lo que pasó. Y esto se resume bien más tarde por José en Génesis 50, 21 y 22. En cuanto a vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso. Ahora, estos 2 versículos suenan familiar a Romanos 8:28, ¿verdad? Voy a leer nuevamente Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Hermanos, aunque las intenciones de las personas a nuestro alrededor puedan ser para mal o para el daño, Dios usa esas mismas intenciones para el bien.
Y nuevamente lo repito, fue a través de que José fue odiado por su familia, vendido por esclavo, acusado falsamente y arrojado en prisión para que se pudriera. Fue a través de eso que Dios proveyó para el pueblo de Israel, para que pudiera tener un medio de supervivencia durante una hambruna de 7 años. Y de repente nuestro propio sufrimiento nos lleve a preguntar, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás permitiendo que me pasen estas cosas si no las merezco? Si yo estaba buscando el bien, si yo estaba siguiéndote, ¿por qué me están pasando estas cosas ahorita? Obviamente, si estamos sufriendo por alguna falta, eso es lo que merecemos. Tenemos responsabilidad de pagar por nuestras infracciones, ¿verdad? Pero si estamos padeciendo por hacer el bien, que así sea. Ahí lo dice en 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Siempre es mejor sufrir por el bien que por el mal, porque el mal trae consecuencias muy severas. Entonces, hermano o hermana, si estás sufriendo a causa de la justicia y a causa del bien, recuerda esto. Dios está contigo en medio de tu sufrimiento, y tu sufrimiento no está en vano. Y podemos ver esto nuevamente en la historia de José. Cuando José fue vendido, cuando José fue encarcelado y cuando José fue exaltado. Génesis 37:2, cuando acababa de ser vendido por sus hermanos, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Después de ser arrojado en la cárcel, después de ser acusado falsamente, Génesis 37:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y después de ser exaltado, Génesis 41:38, Faraón mismo dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Si tú eres del pueblo de Dios, Dios permanecerá contigo en las buenas, en las malas y en todo momento. Amados hermanos, sigamos persistiendo en medio del sufrimiento y no perdamos la fe, porque Dios está con nosotros. Debemos de permanecer buscando la santidad y la justicia. Ese es nuestro deber. Porque si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Amén. Y cuando estamos perdiendo la esperanza, Proverbios 3, del 5 al 8, nos dice que examinemos los motivos de nuestra duda. Aquí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El hacer el bien nos preserva, es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, aún en el sufrimiento, aún en el sufrimiento. Entonces debemos de confiar en el Señor con todo nuestro ser. A medida que somos fieles en mantener a Dios en el centro de nuestra vida, podemos entender la certeza de que en nuestra dificultad Dios hará que todas las cosas trabajen para nuestro bien. En todos nuestros caminos, durante todas las situaciones, cuando sentimos que estamos en un pozo, cuando parece que estamos siendo enterrados vivos. Confía en Dios con todo tu corazón y Él hará que todas las cosas sean para tu bien.
Algo que nos puede ayudar a persistir en medio de nuestro sufrimiento es recordar que somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Como vimos anteriormente en Romanos 8:28, y que todo está trabajando junto para cumplir los propósitos de Dios que son buenos. Entonces, nuevamente, recuerda que Dios te ha llamado, que Dios te ha redimido y que ha podido preservar para aquellos propósitos buenos que Él tiene. Pero también debemos de recordar que esto no fue gratis. Para llegar a cumplir estos propósitos que son buenos, Dios usó a alguien muy similar a José. Dios envió a alguien por delante de nosotros para preservar la vida. Dios envió a alguien para preservar un remanente en la tierra. Dios envió a su único hijo, el hijo a quien Él amaba, para hacerse completamente hombre, para vaciarse a sí mismo, para limitarse de su divinidad al revestirse de carne y hueso. Él fue sin pecado, Él fue un hombre puro, Él estaba buscando la justicia, Él estaba buscando complacer a su Padre. Y se revistió de distinta manera de todos a su alrededor. Se revistió de santidad y de justicia, apartado de todos los demás en conducta, pero habitando con el hombre pecador para que pudieran aprender de él. Igual como los hermanos de José, en vez de aceptar a Jesús, lo odiaron. Y un hombre que lo conocía como su hermano, Judas, lo vendió por 30 piezas de plata. Y su prójimo lo despojó de sus vestiduras y lo humilló. Y él fue despreciado, y sus pies y manos fueron traspasadas con hierro. Su espalda fue azotada. Pero Dios, en su sabiduría y providencia, se complació en mandar a su Hijo a ser castigado como esclavo, a ser acusado falsamente, a ser sacrificado, a ser crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que clame a Él para salvación y vida eterna. Hermanos, esa es la providencia de Dios. Usando cada acción, aunque parezca maligna, para llevar a cabo su buena, perfecta y agradable voluntad. Y sus propósitos se cumplen. Sus promesas son cumplidas, su pacto es cimentado desde la eternidad hasta la eternidad, y nada ni nadie prevalece en contra de Dios. Así que, hermanos, al cerrar este mensaje, yo te recuerdo esta mañana que tu sufrimiento no es en vano. Así como todos nosotros sufrimos, así como José sufrió, así como Jesús sufrió, debemos de saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Debemos de reconocer que somos del pueblo de Dios, que hemos sido llamados y que amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Y si estás sufriendo en este momento, ahorita mismo, y te quieres dar por vencido, pero estás en Cristo, no dudes por un segundo que Dios te ama. Dios te ama de igual manera que ama a su Hijo, porque tú también eres su hijo, tú también eres su hija. Y si no estás en Cristo, recíbelo esta mañana. Recíbelo esta mañana. Hermanos, a medida que vivamos la vida con sus adversidades y desafíos, quisiera dejarles con 3 cosas para recordar mientras atravesamos el sufrimiento. Número 1, eres del pueblo de Dios. Recuerda que eres del pueblo de Dios. Recuerda tu identidad en Cristo. Él no te va a abandonar.
Número 2, Dios está contigo aún en medio del sufrimiento. Aun cuando no puedas sentir la presencia de Dios, la promesa de Dios es que Él no nos va a abandonar. Él mora con nosotros todos los días, aun cuando nos olvidamos de Él. Entonces te animo a que reconozcas su presencia al leer la Biblia y orar sin cesar. Trata de tener una relación profunda con Dios, porque Él está ahí y Él te escucha y Él habla. Él te habla. Y número 3, los propósitos de Dios son para tu bien. Igualmente como la luna. Todos hemos visto la luna, ¿verdad? Es blanca, redonda, pero a veces está nublada la noche y no se ve. O de repente la luna se ve como una uña, se ve un pedacito así, ¿verdad? Y a veces se ve completa, a veces se ve a medias, pero siempre es redonda. Recuerda que todos los propósitos de Dios son para tu bien, porque Dios es bueno. No importa cómo se vea, pero ese es el propósito de Dios. Y a través del desafío de nuestra vida, hermanos, que aparenta ser tan similar a la cebolla de la que hablamos anteriormente, esa cebolla con diferentes capas, con expresiones de dolor y dificultad. Si reconocemos la providencia de Dios en nuestra vida, vamos a entender que el centro de nuestra vida va a revelar ese sabio y bueno propósito de Dios, que es su gloria y nuestro bien. Amén. Alabado sea el Señor por su obra providencial sobre toda su creación. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios providencial. Tu providencia está sobre todas las cosas, sobre toda tu creación, sobre todas nuestras acciones. Y te agradecemos porque al ser tu pueblo, reconocemos que todas las cosas nos son para bien, ayudan para nuestro bien. Gracias por amarnos, para que nosotros podamos amarte. Gracias por llamarnos. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Y te pedimos que nos puedas alentar en medio del sufrimiento que estamos pasando, sea el que sea. Danos fuerzas para perseverar, Señor. En el nombre de Jesús, amén.